El amanecer llegaba tarde a la ciudad de São Paulo, como si el mismo sol dudara en iluminar la miseria que se extendía por las calles del barrio de Capão Redondo. En el tercer piso de un edificio de ladrillo carcomido, Isadora Méndez despertó con el llanto de Rafael, su bebé de 1 año, mezclándose con el sonido de las goteras que caían desde el techo agrietado. Sus ojos, hinchados por las noches sin dormir, se posaron en el sobre blanco que descansaba sobre la mesa de la cocina. Era el aviso de despejo, sellado con la frialdad burocrática de quien no conoce el sabor del hambre. 72 horas. Ese era el plazo que le daban para abandonar el único refugio que sus 3 hijos conocían. 8.500 reales de deuda se habían convertido en una montaña imposible de escalar. Su cuenta bancaria mostraba 17 reales con 35 centavos. Una burla cruel del destino. Sofía, su hija de 10 años, ya estaba despierta. La niña había aprendido a ser silenciosa, a caminar de puntillas por el apartamento como si quisiera evitar despertar a los fantasmas de tiempos mejores. Preparaba el desayuno con los restos de pan duro que habían guardado del día anterior, un poco de café aguado y la última cucharada de azúcar morena que quedaba en el frasco. Isadora la observaba desde el umbral de la puerta, sintiendo cómo el corazón se le partía en pedazos. Esa niña no debería conocer el peso de la pobreza, no debería saber cómo estirar un pedazo de queso hasta convertirlo en 4 raciones microscópicas. Tiago, de 7 años, dormía aún abrazado a su único juguete, un camioncito de plástico roto que había encontrado en la basura 3 meses atrás. La depresión había llegado como una tormenta silenciosa después del nacimiento de Rafael. No fue solo la tristeza lo que la paralizó, sino el abandono. Su esposo, Leonardo, había desaparecido 2 semanas después del parto, dejando solo una nota escrita con prisa sobre una servilleta. No puedo más con esto. 5 años de matrimonio se habían evaporado como el agua en el desierto del Atacama. Isadora había sido una diseñadora floral talentosa. Sus arreglos decoraban las bodas más elegantes de la zona sur de la ciudad. Sus manos, que antes creaban belleza con rosas, gardenias y orquídeas importadas, ahora temblaban de debilidad. La creatividad se había marchitado junto con su esperanza. Los clientes dejaron de llamar cuando no pudo cumplir con los encargos, cuando las crisis de pánico la dejaban paralizada en el suelo del baño. El edificio olía a humedad, a comida recocida y a sueños abandonados. Los vecinos evitaban mirarla directamente, como si la pobreza fuera contagiosa, como si el fracaso pudiera saltar de un apartamento a otro como una plaga invisible. Isadora cargó a Rafael en sus brazos, sintiendo el peso liviano de su cuerpecito desnutrido. El bebé había dejado de llorar tanto, y eso era lo que más la aterrorizaba. Los bebés que dejan de pedir son los que han aprendido que nadie responderá. Bajó las escaleras con cuidado, esquivando los peldaños rotos y las manchas de orina de perro que nadie se molestaba en limpiar. En el buzón, otra carta. Era de la compañía eléctrica. Corte de servicio en 48 horas por falta de pago. La oscuridad vendría antes que la expulsión. Caminó por las calles del barrio con el bebé envuelto en una manta raída. Las panaderías exhibían sus productos detrás de vitrinas relucientes. El aroma del pan recién horneado era una tortura para su estómago vacío. Pasó frente a la farmacia donde solía comprar vitaminas para los niños, frente al mercadito donde el dueño le había negado crédito la semana anterior. Cada esquina guardaba un recuerdo de cuando aún tenía dignidad, cuando podía pagar sus cuentas y mirar a la gente a los ojos. Ahora caminaba con la cabeza gacha, invisible entre la multitud que se apresuraba hacia sus trabajos, sus vidas normales, sus problemas ordinarios. Llegó hasta una pequeña plaza donde había conexión Wi-Fi gratuita. Sacó su teléfono celular.
un aparato viejo con la pantalla estrellada, y se conectó a Internet buscando milagros entre los anuncios clasificados. Había revisado cientos de páginas en las últimas semanas. Habitaciones compartidas que costaban más de lo que podía pagar. Trabajos que exigían experiencia reciente que ella no tenía. Programas de asistencia social con listas de espera de 6 meses. La desesperación tiene un sabor amargo, como el café sin azúcar que había tomado esa mañana. Rafael se removió en sus brazos. Sus ojitos oscuros la miraban con una confianza que ella no merecía. ¿Cómo explicarle a un bebé que su madre había fracasado? ¿Cómo decirle a Sofía y Tiago que dormirían en la calle, que se convertirían en esas familias que ella misma había visto acampando bajo los puentes de la marginal Tieté? El pánico subía por su garganta como una serpiente venenosa, apretando, sofocando, matando lentamente cualquier resto de esperanza. Fue entonces cuando lo vio. Un anuncio casi invisible entre los cientos de publicaciones de bienes raíces. Propiedad rural en ruinas. Herencia de familia. Precio simbólico. 500 reales al contado. Las palabras brillaban en la pantalla rajada de su teléfono como si estuvieran escritas con tinta de oro. 500 reales. Una cantidad imposible y al mismo tiempo ridículamente pequeña. Isadora leyó la descripción completa. Una cabaña antigua en el interior de Minas Gerais, estructuralmente comprometida, sin servicios básicos, aislada a 20 kilómetros del pueblo más cercano. El vendedor advertía que la propiedad estaba en estado de colapso inminente, que los lugareños la llamaban la casa de la bruja, y que nadie del pueblo se atrevía a acercarse después del anochecer. Era una transacción de casi donación, un deshacerse de una carga que nadie quería heredar. Su mente racional le gritaba que era una locura, una trampa, una estafa, un engaño más de los tantos que circulaban por Internet prometiendo soluciones fáciles a problemas complejos. Pero su mente desesperada veía otra cosa. Un techo, por ruinoso que fuera. 4 paredes, por agrietadas que estuvieran. Un lugar donde sus hijos no dormirían bajo las estrellas, mientras los mosquitos del dengue los picaban y los ratones corrían sobre sus cuerpos. Tenía un vale alimentación de 500 reales que una antigua cliente le había dado por lástima la semana pasada, uno de esos gestos de caridad que duelen más que el hambre misma. Lo había guardado para comprar comida, para estirar las lentejas y el arroz por 2 semanas más. Pero 2 semanas no solucionaban el despejo. 2 semanas no detenían la expulsión. Marcó el número del anuncio con manos temblorosas. Un hombre mayor contestó al tercer timbre. Su voz sonaba cansada, como si hubiera repetido la misma conversación demasiadas veces. «La cabaña está maldita, señora. Mi abuelo la heredó de un pariente lejano y ninguno de nosotros quiere nada que ver con ella. Si tiene los 500 reales y firma los papeles hoy mismo, es suya. No hago preguntas, usted tampoco las haga». La transacción era legalmente cuestionable, rayando en la ilegalidad. No había inspección, no había garantías, no había tiempo para verificar la legitimidad de los títulos de propiedad. Era un salto de fe hacia un abismo oscuro, y todo lo que Isadora podía hacer era rezar para que hubiera algo que amortiguara la caída. 3 horas después, estaba en una notaría de 5ª categoría en el centro de la ciudad. El notario, un hombre obeso con manchas de café en la corbata, apenas revisó los documentos, firmó, selló, cobró sus honorarios mínimos y le entregó una copia del título de propiedad sin siquiera mirarla a los ojos. «Felicitaciones, ahora es propietaria de una ruina en medio de la nada», murmuró con sarcasmo mientras guardaba el dinero en un cajón oxidado. Isadora salió de la notaría sintiendo que acababa de firmar su propia sentencia de muerte o, quizás, su única oportunidad de salvación. El papel en sus manos era delgado, frágil,
pero era suyo. En ese momento no importaba si la cabaña estaba embrujada, si se caía a pedazos, si los lugareños la evitaban como a un cementerio. Era su última carta, su única jugada. De regreso al apartamento, comenzó a empacar con movimientos mecánicos. No tenía mucho que llevar: ropa gastada, algunos utensilios de cocina, los documentos de los niños, las pocas fotografías que quedaban de cuando aún eran una familia completa. Sofía la ayudaba en silencio, doblando las camisetas de Tiago con un cuidado que partía el alma. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó finalmente, su voz pequeña cargada de un miedo que ninguna niña de 10 años debería conocer. Isadora se arrodilló frente a ella, tomó sus manitas frías entre las suyas. «Vamos a un lugar nuevo, mi amor, una casa en el campo, con árboles y aire fresco. Será diferente, será difícil, pero estaremos juntos». La mentira le quemaba la lengua, pero era mejor que la verdad cruda. Al día siguiente, con las primeras luces del alba, abordaron un autobús intermunicipal con destino a Minas Gerais. El viaje duraba 8 horas, atravesando ciudades pequeñas y pueblos polvorientos que parecían detenidos en el tiempo. Rafael lloraba de hambre, Tiago preguntaba cada media hora cuánto faltaba, y Sofía miraba por la ventana con expresión ausente, como si ya hubiera aprendido a desconectarse del dolor. Isadora apretaba contra su pecho una bolsa con los últimos panes que había comprado con monedas encontradas en los bolsillos de chaquetas viejas. El paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios de concreto daban paso a casas de adobe, las avenidas asfaltadas se convertían en caminos de tierra roja, característica de la región minera. El aire olía diferente, más limpio pero también más salvaje, como si la civilización fuera solo un barniz delgado sobre la verdadera naturaleza del mundo. Descendieron en un pueblo llamado Piedra del Sol, un lugar que parecía sacado de las leyendas del viejo Brasil rural. Las casas eran bajas, pintadas con colores desvanecidos por décadas de sol implacable. En la plaza principal, un grupo de ancianos jugaba dominó bajo la sombra de un árbol de mango centenario, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Isadora preguntó por la cabaña conocida como la Casa de la Bruja. Los rostros se ensombrecieron inmediatamente. «Nadie va allá, señora», le advirtió un hombre de piel curtida por el trabajo en el campo, sus ojos oscuros llenos de una superstición ancestral. «Esa tierra está maldita desde los tiempos de doña Efigenia. Cosas malas pasan a quien se atreve a perturbar su descanso». Pero Isadora ya no tenía opción. Contrató a un conductor con una camioneta destartalada que accedió a llevarlos, aunque cobró el triple del precio normal. El camino hacia la cabaña era una tortura de baches y piedras. La vegetación se volvía más densa a cada kilómetro, el bosque atlántico cerrándose sobre ellos como las mandíbulas de una bestia verde. Árboles de jacarandá, hipés amarillos y palmeras nativas creaban un dosel tan espeso que apenas dejaba pasar la luz del sol. El conductor no hablaba. Conducía con los nudillos blancos sobre el volante, ansioso por dejar su carga y regresar a la civilización. Después de 40 minutos de viaje infernal, la cabaña apareció ante ellos como una aparición fantasmal. Era peor de lo que Isadora había imaginado. Construida con piedras grises cubiertas de musgo y líquenes, parecía más una tumba antigua que una vivienda. El techo de tejas coloniales estaba parcialmente colapsado. Las ventanas sin vidrios miraban como cuencas vacías y la puerta de madera carcomida colgaba de una sola bisagra. El conductor dejó las pocas pertenencias en el suelo y partió sin despedirse, levantando una nube de polvo rojo mientras huía de ese lugar maldito. Isadora se quedó allí, parada frente a la ruina, con sus 3 hijos aferrados a sus piernas. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura,
Se preguntó si alguna vez en tu vida has tenido que elegir entre el miedo a lo desconocido y la certeza de la destrucción. Tomó aire profundamente, apretó la mano de Sofía y dio el primer paso hacia la puerta. Si me estás escuchando ahora, toca 2 veces la pantalla si crees que tomó la decisión correcta y suscríbete a este canal porque lo que está a punto de descubrir dentro de esas paredes cambiará no solo su destino, sino la forma en que entendemos el valor del legado y el precio de la supervivencia. El interior de la cabaña era un reino de sombras y desolación. La luz del atardecer se filtraba tímidamente a través de los huecos del techo, creando columnas doradas de polvo suspendido en el aire. El suelo de piedra estaba cubierto por una capa gruesa de hojas secas, excrementos de murciélagos y fragmentos de tejas rotas que habían caído durante las tormentas de años pasados. Isadora avanzó con cautela, probando cada paso antes de poner su peso completo, temiendo que el piso cediera y los tragara hacia algún sótano olvidado. El olor era penetrante, humedad antigua, madera podrida y algo más, un aroma dulzón y extraño que no podía identificar, como si plantas desconocidas hubieran crecido y muerto en ciclos interminables dentro de esas paredes. Sofía tosió, cubriéndose la nariz con la manga de su suéter raído, mientras Tiago se aferraba a la falda de su madre con los ojos muy abiertos. La cabaña constaba de 3 habitaciones principales. La sala de entrada, donde ahora se encontraban, tenía los restos de lo que alguna vez fue un hogar de piedra. Las cenizas frías de fuegos antiguos formaban montículos grises en la chimenea y pedazos de carbón vegetal estaban esparcidos por el suelo como pequeñas joyas negras. En las paredes podían distinguirse los contornos fantasmales de donde antes colgaban cuadros o espejos, rectángulos más claros en la piedra ennegrecida por el hollín de décadas. Una mesa de madera, increíblemente aún en pie, aunque con 3 patas chuecas, ocupaba el centro de la habitación. Sobre ella, una vela derretida había formado un lago de cera amarilla que se había solidificado en formas caprichosas. Isadora pasó su dedo por la superficie y sintió lo profunda que era la capa de polvo, al menos 5 centímetros de abandono total. A la derecha, una puerta pequeña conducía a lo que debió ser la cocina. El espacio era diminuto, con una estufa de leña de hierro fundido tan oxidada que parecía lista para desmoronarse al menor contacto. Las ollas de barro que alguna vez colgaron de ganchos en el techo ahora yacían rotas en el suelo, sus fragmentos formando un mosaico de terracota entre las hierbas silvestres que habían brotado a través de las grietas en las piedras. Una bomba de agua manual de bronce verdoso estaba instalada sobre lo que parecía ser un fregadero de piedra tallada. Isadora accionó la manija con fuerza, y después de varios intentos y chirridos metálicos que hicieron eco en el silencio opresivo, un chorro de agua marrón comenzó a fluir. Era agua de pozo, probablemente contaminada, pero al menos había agua. Eso era más de lo que tenían en Sao Paulo después del corte de servicio. La tercera habitación estaba al fondo, detrás de una cortina de arpillera tan podrida que se deshizo en sus manos cuando intentó apartarla. Era el dormitorio, y la visión que encontró allí hizo que su corazón se detuviera por un momento. Una cama de hierro forjado, sorprendentemente intacta, ocupaba la mayor parte del espacio. El colchón había sido devorado por las polillas y los ratones, dejando solo resortes oxidados y mechones de algodón amarillento. Pero lo que realmente captó su atención fue la cruz de madera que colgaba sobre la cabecera, tallada a mano con tal precisión y devoción que parecía vibrar con una energía propia. Alrededor de la habitación, dispuestos en pequeños nichos en las paredes, había frascos de vidrio. Algunos aún contenían líquidos oscuros. Otros guardaban lo que parecían ser raíces secas, pétalos de flores preservados y semillas de formas extrañas. Mientras Isadora exploraba, el sol se hundió completamente en el horizonte,
y la oscuridad se apoderó de la cabaña como una entidad viva. No tenían electricidad, por supuesto, ni siquiera velas que pudieran encender. Rafael lloraba sin consuelo, su llanto agudo mezclándose con los sonidos nocturnos del bosque que comenzaban a despertar. Los grillos iniciaron su coro estridente, las cigarras añadían su zumbido metálico, y en la distancia el aullido de algún animal salvaje, quizás un lobo de crin o un gato montés, atravesó la noche como una advertencia. Sofía y Tiago se acurrucaron juntos en una esquina, sus cuerpecitos temblando no solo de frío, sino de un miedo primordial que ningún adulto podía consolar con palabras. Isadora sacó su teléfono celular, utilizando la tenue luz de la pantalla como una linterna improvisada. La batería marcaba 15%. Esa primera noche fue un descenso a un infierno particular. No había mantas, no había comida caliente, no había consuelo. Isadora reunió todas las prendas de ropa que tenían y creó un nido improvisado en el suelo de la sala, lo más lejos posible de las paredes húmedas y de los huecos por donde entraba el viento helado de la montaña. Los niños se durmieron finalmente, agotados por el llanto y el terror, sus cuerpos apiñados como cachorros abandonados buscando calor mutuo. Ella se quedó despierta, su espalda contra la pared de piedra fría, escuchando. La cabaña hablaba en el lenguaje de las estructuras antiguas, crujidos de madera que se expandía y contraía con los cambios de temperatura, el golpeteo de las tejas sueltas sacudidas por el viento, el rasguño de pequeñas garras, ratones, probablemente, o murciélagos, moviéndose en las vigas del techo, pero había otros sonidos que no tenían explicación racional. Un susurro que parecía venir de las paredes mismas, como si el viento llevara palabras en un idioma olvidado, pasos que resonaban en el piso de arriba, aunque la cabaña no tenía segundo piso. El tintineo suave de vidrio contra vidrio, como si alguien estuviera manipulando los frascos en el dormitorio. Isadora se dijo a sí misma que era su imaginación, el producto de la exhaustión y el trauma. Se dijo que las casas viejas siempre tienen sonidos extraños, que el viento puede crear ilusiones auditivas, que el miedo magnifica lo ordinario hasta convertirlo en lo sobrenatural. Pero en el fondo de su alma, en ese lugar donde las verdades primitivas residen más allá del alcance de la lógica, sabía que esta casa guardaba secretos. Y esos secretos estaban comenzando a despertar. Cuando el primer rayo de sol atravesó las grietas del techo, Isadora se permitió finalmente cerrar los ojos. Había sobrevivido a la noche. Los niños habían sobrevivido. Eso era todo lo que importaba. Se durmió con el sonido de los pájaros mañaneros comenzando su canto, un coro de venteveos, sabiás y corruíras que anunciaban un nuevo día. Soñó con flores, rosas negras que crecían de la tierra roja de Minas Gerais. Sus pétalos suaves como terciopelo, pero con espinas que sangraban un líquido plateado. En el sueño, una mujer anciana con ojos del color del ámbar le extendía la mano, sus labios moviéndose sin emitir sonido, señalando hacia una pared cubierta de musgo y líquen tan espeso que parecía piel viva sobre la piedra. Despertó sobresaltada por los gritos de Sofía. La niña estaba de pie en el centro de la habitación, señalando hacia la cocina con el brazo extendido, su rostro pálido como el papel. «Mamá, hay alguien allí, vi una sombra moviéndose». Isadora se levantó de un salto, su corazón golpeando contra las costillas como un pájaro enjaulado. Corrió hacia la cocina, preparada para enfrentar a un intruso, quizás algún vagabundo o un ladrón que buscaba refugio. Pero la habitación estaba vacía, completamente vacía. Solo la luz del sol, de media mañana entrando por la ventana rota, iluminando las partículas de polvo que flotaban perezosamente en el aire. La bomba de agua goteaba rítmicamente en el fregadero de piedra,
creando un sonido hueco que resonaba en el silencio. No había nadie, nadie visible, al menos. Isadora abrazó a Sofía, sintiendo cómo el cuerpecito de la niña temblaba contra el suyo. Solo fue una sombra, mi amor. Las casas viejas tienen muchas sombras. El sol jugando con las nubes, nada más. Pero mientras pronunciaba estas palabras tranquilizadoras, sus ojos captaron algo que hizo que un escalofrío recorriera su columna vertebral. En el polvo del suelo de la cocina, claramente visibles bajo la luz directa del sol, había huellas. Huellas de pies descalzos, pequeñas y delicadas como las de una mujer menuda, y estas huellas no llevaban hacia la puerta ni venían de ella. Simplemente aparecían en el centro de la habitación, como si alguien se hubiera materializado de la nada, hubiera dado 3 pasos y luego se hubiera desvanecido de nuevo en el aire. Durante los siguientes 3 días, Isadora se dedicó a la tarea hercúlea de hacer la cabaña mínimamente habitable. Con los últimos 20 reales que le quedaban, caminó los 20 kilómetros hasta Piedra del Sol y compró lo básico: velas de sebo, fósforos, un saco de arroz de 5 kilos, frijoles negros, sal y un pedazo de jabón de coco. El tendero, un hombre mayor con bigotes blancos que le recordaban a los antiguos bandeirantes de las leyendas mineras, la miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Señora, nadie ha vivido en esa casa desde 1952. Doña Efigenia fue la última y murió sola, hablando con las plantas como si fueran sus hijos. Isadora no respondió. Simplemente pagó sus compras con las monedas contadas una por una sobre el mostrador de madera gastada y emprendió el largo camino de regreso con las bolsas colgando de sus hombros. El bosque que rodeaba la cabaña era denso y misterioso, pero no amenazante durante el día. La vegetación era exuberante, alimentada por las lluvias frecuentes y el suelo rico en minerales característico de Minas Gerais. Isadora comenzó a reconocer algunas plantas, helechos arborescentes que se elevaban como paraguas verdes gigantes, bromelias rojas que crecían en las ramas de los árboles como joyas carmesí, y orquídeas silvestres de colores imposibles que perfumaban el aire con un aroma dulce y embriagador. Había algo hipnótico en ese lugar, algo que susurraba de conocimiento antiguo y secretos enterrados bajo capas de tiempo y olvido. Los pájaros eran abundantes, tucanes de pico naranja que la observaban con curiosidad desde las ramas altas, colibríes que zumbaban como pequeños helicópteros alrededor de las flores, y los misteriosos urutaús, que cantaban al anochecer con un sonido que parecía el lamento de almas perdidas. Limpiando la cabaña, Isadora descubrió rastros de la vida que allí había existido. Bajo una pila de escombros en la sala principal, encontró un viejo molcajete de piedra volcánica, perfectamente preservado, con el interior manchado por residuos de sustancias que habían sido molidas décadas atrás. En un rincón del dormitorio, envueltos en un paño de algodón crudo que se deshacía al tacto, había 3 libros con las cubiertas de cuero tan deterioradas que era imposible leer los títulos. Los abrió con cuidado, temiendo que las páginas se convirtieran en polvo, pero sorprendentemente se mantuvieron intactas. Estaban escritos a mano en portugués antiguo, con una caligrafía elegante y precisa. Uno parecía ser un diario personal, otro contenía ilustraciones botánicas de plantas que nunca había visto, y el tercero estaba lleno de recetas y fórmulas que no lograba descifrar completamente. Los niños, mientras tanto, comenzaban a adaptarse de esa manera resiliente que solo la infancia permite. Tiago había descubierto un arroyo pequeño a unos 100 metros de la cabaña, donde el agua corría cristalina sobre piedras pulidas por el tiempo. Pasaba horas construyendo represas con ramitas y rocas, persiguiendo renacuajos y observando las libélulas iridiscentes que danzaban sobre la superficie del agua. Sofía,
Más reservada y cautelosa, había encontrado un rincón en el jardín salvaje detrás de la cabaña donde crecían flores silvestres de todos los colores imaginables. Se sentaba allí durante horas, tejiendo coronas con margaritas amarillas y hablando en susurros con las mariposas que se posaban en sus manos extendidas. Rafael, el bebé, parecía estar más saludable en el campo que en la ciudad. Su piel adquiriendo un tono rosado que había perdido durante los meses de desnutrición urbana, pero las noches seguían siendo aterradoras. Cada atardecer traía consigo un cambio palpable en la atmósfera de la cabaña. Las sombras se alargaban de maneras antinaturales, estirándose como dedos oscuros que buscaban alcanzar a los vivos. Los sonidos inexplicables continuaban. El tintineo de los frascos de vidrio en el dormitorio, pasos que resonaban en habitaciones vacías y ocasionalmente un canto suave y melancólico en una voz de mujer que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Isadora había intentado racionalizar estos fenómenos, atribuyéndolos al viento, a los animales nocturnos, a las propiedades acústicas peculiares de la construcción de piedra, pero había momentos, especialmente en las horas más profundas de la madrugada, cuando la línea entre lo natural y lo sobrenatural se volvía tan delgada que podía sentir cómo se rasgaba. Una noche, aproximadamente una semana después de su llegada, Isadora se despertó con la sensación de que alguien la observaba. La luz de la luna llena entraba por las ventanas sin vidrio, bañando la habitación en un resplandor plateado que convertía lo familiar en extraño. Se sentó lentamente, sin hacer ruido para no despertar a los niños que dormían a su lado. Y entonces la vio. En la entrada del dormitorio, claramente visible en la luz lunar, había una figura, una mujer anciana, pequeña y delgada, vestida con ropas que parecían del siglo pasado, una falda larga de algodón blanco, un chal oscuro sobre los hombros y un pañuelo atado alrededor de la cabeza, al estilo de las curanderas tradicionales. Su piel era del color del cobre bruñido, sus rasgos mezclaban la herencia indígena con la africana, y sus ojos brillaban con una luz interior que no era completamente de este mundo. Isadora quiso gritar, pero el sonido murió en su garganta. Quiso moverse, pero sus músculos se habían convertido en piedra. La aparición, porque eso era lo que era. No podía ser otra cosa. La miraba con una expresión que no era amenazante, sino triste, profundamente, infinitamente triste. La anciana levantó una mano. Sus dedos largos y delgados señalando hacia la pared del dormitorio, la misma pared que en el sueño había estado cubierta de musgo. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido, pero de alguna manera Isadora pudo entenderlas en su mente, como si se comunicaran en un lenguaje más antiguo que las palabras. Busca detrás del verde que crece, busca la verdad que escondí, busca mi nombre en las plantas que salvé. Y entonces, como humo dispersado por una brisa súbita, la figura se desvaneció. El corazón de Isadora latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó sentada durante horas, esperando que la aparición regresara, esperando despertar y descubrir que todo había sido un sueño, pero sabía, con esa certeza que viene del fondo del alma, que lo que había visto era real. Tan real como el aire que respiraba, tan real como el hambre que había conocido en São Paulo, tan real como el amor que sentía por sus hijos. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia la pared que la aparición había señalado. La superficie estaba efectivamente cubierta por una gruesa capa de musgo verde esmeralda y líquenes de colores naranja y amarillo, tan espesa que parecía un tapiz vivo, con manos que temblaban por algo que era mitad miedo y mitad anticipación,
comenzó a raspar el musgo. La vegetación se desprendía en placas húmedas, revelando la piedra gris debajo. Pero después de quitar varios metros cuadrados de crecimiento vegetal, sus dedos tocaron algo diferente. No era piedra, era metal, metal frío y liso. Su corazón se aceleró mientras trabajaba más rápido, arrancando el musgo con urgencia renovada, las uñas rompiéndose y sangrando pero sin importarle. Lentamente, centímetro a centímetro, emergió de detrás del verde la forma de una puerta. No era de madera como las otras puertas de la cabaña, sino de hierro forjado, trabajado con diseños intrincados de plantas entrelazadas, hojas de boldo, flores de caléndula, raíces de genciana, todos los elementos de la farmacopea tradicional brasileña, representados en metal oscuro. La puerta no tenía cerradura visible, solo un mecanismo de palanca oxidado. Isadora lo accionó, esperando resistencia, pero sorprendentemente giró con suavidad, como si alguien lo hubiera aceitado recientemente, aunque eso era imposible. Un clic metálico resonó en el silencio de la mañana, y la puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando una oscuridad absoluta. Un aire frío y seco fluyó desde la abertura, trayendo consigo un aroma que la golpeó como un puñetazo. Era el olor de hierbas secas, de tierra mineral, de tiempo suspendido. De algún lugar dentro de esa oscuridad podía escuchar un goteo rítmico de agua, como si hubiera una fuente o un manantial subterráneo. Y por encima de todo eso, flotando en el aire como polen invisible, había algo más, la sensación palpable de que estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno. Isadora encendió una de las velas de sebo que había comprado en el pueblo, sosteniendo la llama temblorosa frente a ella mientras cruzaba el umbral de la puerta de hierro. Los escalones descendían hacia las entrañas de la tierra, tallados en la roca viva con precisión casi quirúrgica. Las paredes estaban húmedas al tacto, cubiertas por una película de condensación que brillaba a la luz vacilante de la vela. Contó 20 escalones antes de llegar al final, donde el espacio se abría en una habitación subterránea que la dejó sin aliento. Era un laboratorio perfectamente preservado, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que su última ocupante había cerrado la puerta detrás de sí. La habitación era circular, con un diámetro de aproximadamente 6 metros, y el techo abovedado estaba sostenido por arcos de piedra que se encontraban en el centro, como los nervios de una catedral gótica en miniatura. A lo largo de las paredes había estantes de madera oscura, probablemente cedro o jacarandá, que milagrosamente no mostraban signos de podredumbre a pesar de la humedad. Sobre estos estantes descansaban cientos de frascos de vidrio de todos los tamaños, desde pequeños viales que cabían en la palma de la mano, hasta garrafones que contendrían varios litros. Cada frasco estaba etiquetado con una caligrafía meticulosa en tinta negra que se había desvanecido, pero aún era legible. Tintura de espinheira santa para úlceras gástricas, extracto de ipê roxo para infecciones fúngicas, pomada de copaíba para cicatrización de heridas profundas, jarabe de guaco para afecciones respiratorias crónicas. Los nombres bailaban ante sus ojos, una letanía de la medicina tradicional brasileña que ella apenas reconocía de las conversaciones con su abuela cuando era niña. Muchos de los líquidos dentro de los frascos aún mantenían sus colores: ámbar dorado, verde esmeralda, rojo rubí, negro obsidiana. En el centro de la habitación había una mesa de trabajo de piedra pulida, lisa como vidrio, con canales tallados en los bordes para permitir que los líquidos drenaran hacia recipientes de recolección de cobre que aún estaban en su lugar. Sobre la mesa descansaban los instrumentos de una boticaria del siglo XIX, morteros
y manos de diferentes tamaños y materiales, desde granito hasta mármol, balanzas de precisión con pesas de bronce que iban desde gramos hasta kilogramos, embudos de vidrio, alambiques de cobre para destilación y cuchillos especializados para cortar raíces y cortezas con hojas tan afiladas que parecían brillar con luz propia. Todo estaba dispuesto con un orden obsesivo, cada herramienta en su lugar exacto, como si la persona que trabajaba allí hubiera salido apenas ayer y planeara regresar al día siguiente para continuar su labor. Pero lo que realmente captó la atención de Isadora fue el libro. Descansaba en un atril de madera tallada en el centro de la mesa, abierto en una página específica, como si alguien lo hubiera dejado así deliberadamente. La cubierta era de cuero color café oscuro, suave al tacto a pesar de los años, con esquinas reforzadas en bronce y un cierre de metal que ahora colgaba abierto. El título estaba grabado en letras doradas que habían perdido algo de su brillo. Manuscrito botánico y farmacopea de las plantas nativas del Brasil central, compilado por Efigenia Mendes de Souza, año de Nuestro Señor 1888. Isadora sintió que las rodillas le flaqueaban. Méndez, su apellido de soltera, Efigenia Méndez, la confirmación de lo que los ancianos del pueblo habían insinuado, de lo que la aparición nocturna había intentado comunicarle. Esta mujer era su ancestro directo, su tatarabuela. Con manos reverentes, Isadora pasó las páginas del manuscrito. Cada una estaba llena de una caligrafía pequeña y precisa, acompañada de ilustraciones botánicas, dibujadas con tinta y acuarela que rivalizaban con las de los mejores herbolarios europeos. Pero estas no eran plantas europeas. Eran las plantas del Brasil profundo, de las selvas amazónicas, del cerrado minero, de la mata atlántica que rodeaba la cabaña. Cada entrada incluía el nombre popular de la planta, su denominación científica cuando existía, una descripción detallada de sus características físicas, su hábitat natural, la época de cosecha óptima, los métodos de preparación, las dosis recomendadas y, más importante aún, los efectos terapéuticos observados. No era magia ni brujería, era ciencia, ciencia meticulosa, empírica, basada en años de observación cuidadosa y experimentación controlada. Una entrada en particular había sido marcada con una cinta de seda roja, desteñida por el tiempo, pero aún resistente. Isadora leyó con una fascinación creciente: Barbatimao, Stryphnodendron adstringens, corteza del árbol del cerrado, cosechada durante la luna menguante de julio para máxima potencia astringente. Preparación: decocción de 40 gramos de corteza seca pulverizada en 1 litro de agua. Hervir durante 30 minutos. Filtrar 3 veces. Aplicación: uso tópico para heridas profundas y úlceras de decúbito. Mostró en 47 casos documentados entre 1883 y 1887 una tasa de curación del 89% en un periodo de 14 días, comparado con el 34% de curación usando los ungüentos mercuriales recomendados por los médicos de Ouro Preto. Contraindicaciones: no usar durante el embarazo. Efectos secundarios observados: ninguno en las dosis recomendadas. La precisión era asombrosa. Esto no era folclore vago transmitido oralmente, sino investigación médica rigurosa. Isadora continuó leyendo, perdiendo la noción del tiempo mientras la vela se consumía lentamente. Había fórmulas para tratamientos de enfermedades que todavía afligían a las poblaciones pobres del Brasil rural: leishmaniasis cutánea, anemia ferropénica, infecciones parasitarias, problemas digestivos crónicos. Y junto a cada fórmula, doña Efigenia había anotado no solo los éxitos, sino también los fracasos, los casos donde el tratamiento no funcionó, las modificaciones que había intentado basándose en los resultados.
Era el trabajo de una científica verdadera que entendía el método de ensayo y error, que documentaba meticulosamente cada experimento, que buscaba la verdad por encima de la confirmación de sus propias creencias. En los márgenes de muchas páginas había notas personales escritas con tinta de un color diferente, más reciente. Los doctores de la capital me llaman bruja, porque curo a quien ellos abandonan. Me llaman ignorante porque no estudié en sus universidades europeas. Pero mis plantas no mienten, mis resultados no mienten, y los campesinos que salvo no mienten cuando regresan con sus familias para agradecerme. La última sección del manuscrito era la más perturbadora. Llevaba el título de Persecución y Ocultamiento, 1890-1892, y documentaba en detalle cómo los médicos alopáticos de Ouro Preto, la capital de Minas Gerais en aquella época, habían iniciado una campaña sistemática para desacreditar a doña Efigenia. La acusaban de ejercer medicina sin licencia, de practicar brujería, de envenenar a sus pacientes con pociones diabólicas. Habían enviado inspectores a su propiedad, hombres que llegaron con uniformes oficiales y papeles legales, exigiendo que cesara sus actividades. Pero doña Efigenia había documentado la verdadera razón detrás de la persecución. Una compañía farmacéutica francesa estaba estableciendo operaciones en Brasil, importando medicamentos caros de Europa, y los médicos locales que tenían intereses financieros en esta empresa veían el conocimiento botánico tradicional como una amenaza directa a sus ganancias. Si el pueblo descubre que puede curarse con las plantas que crecen libremente en sus patios, escribía doña Efigenia con una tinta que parecía temblar de indignación, ¿quién comprará las píldoras importadas que cuestan el salario de un mes? La persecución había escalado rápidamente. Hubo intentos de quemar su cabaña, de envenenar su pozo de agua, de esparcir rumores de que practicaba sacrificios de animales y rituales satánicos. Los campesinos que ella había curado comenzaron a tener miedo de visitarla abiertamente, llegando solo de noche, disfrazados, como criminales buscando contrabando en lugar de enfermos buscando sanación. Finalmente, en 1892, doña Efigenia tomó la decisión de sellar su laboratorio. Escribió en la última página del manuscrito, con una caligrafía que se volvía más irregular, como si su mano temblara de emoción. Sello este conocimiento no por vergüenza, sino por protección, no para que se pierda, sino para que espere. Espera a alguien de mi sangre. Alguien que entienda que la curación pertenece al pueblo y no a los comerciantes de miseria. Espera a alguien con el coraje de enfrentar a los que anteponen la ganancia a la vida. Que mis descendientes encuentren este lugar cuando el tiempo sea correcto, cuando la necesidad sea más grande que el miedo. Isadora cerró el manuscrito lentamente, sus ojos húmedos con lágrimas que no podía contener. Ahora entendía todo. La cabaña no estaba maldita por espíritus malignos, sino protegida por el amor feroz de una mujer que se había negado a permitir que la avaricia destruyera décadas de conocimiento que podía salvar vidas. Las apariciones no eran amenazas, sino guías, mensajeras de una verdad que necesitaba ser redescubierta. Y ella, Isadora Méndez, una mujer rota y desesperada que había llegado a este lugar huyendo del despojo, era la heredera no solo de un edificio en ruinas, sino de un legado de resistencia, de ciencia popular, de justicia negada que pedía ser reclamada. El peso de esta revelación era abrumador. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? ¿Cómo una madre soltera, sin educación formal, sin recursos, sin conexiones, podía honrar el sacrificio de una mujer que había muerto hace más de un siglo? Subió lentamente las escaleras de piedra, sosteniendo el manuscrito contra su pecho como si fuera un bebé recién nacido. La luz del día
La cegó momentáneamente cuando emergió del laboratorio subterráneo. Sus ojos tardaron varios segundos en ajustarse después de la oscuridad de las profundidades. Los niños se habían despertado y la buscaban con gritos de alarma. «Mamá, ¿dónde estabas? Pensamos que te habías ido como papá», sollozaba Tiago, sus ojitos enrojecidos por las lágrimas. Isadora los abrazó a los tres, sintiendo el peso físico de su responsabilidad. No podía permitirse el lujo de perderse en misterios ancestrales cuando tenía 3 bocas que alimentar y 3 vidas que proteger. Pero tampoco podía ignorar lo que había descubierto. De alguna manera, tendría que encontrar un equilibrio entre el pasado que había heredado y el presente que debía sobrevivir. Durante los siguientes días, Isadora estableció una rutina. Por las mañanas, se dedicaba a las necesidades básicas de supervivencia, limpiar el agua del pozo pasándola por telas limpias múltiples veces, cocinar el arroz y los frijoles en la estufa de leña que había logrado reparar con alambre y piedras, lavar la ropa en el arroyo donde Tiago jugaba, remendar los agujeros en las paredes de la cabaña con barro y paja, siguiendo técnicas de construcción que recordaba vagamente de documentales sobre arquitectura vernácula. Por las tardes, cuando los niños dormían la siesta o jugaban en el jardín salvaje, descendía al laboratorio secreto y estudiaba el manuscrito de doña Efigenia. Cada página revelaba maravillas: tratamientos para la diabetes usando extracto de pata de vaca, analgésicos naturales derivados de la corteza del sauce brasileño, antiinflamatorios potentes obtenidos de las raíces del tansájem. El conocimiento era vasto, preciso y potencialmente revolucionario. Pero el dinero se acababa. Los 20 reales iniciales se habían convertido en 10, luego en 5, luego en nada. El arroz y los frijoles se terminaron. Isadora intentó cazar pequeños animales con trampas improvisadas hechas de ramas y cuerda, pero no tenía experiencia y los animales del bosque eran demasiado astutos para caer en sus dispositivos torpes. Probó pescar en el arroyo con un anzuelo hecho de alambre doblado y una línea de hilo dental, pero los peces eran escasos y pequeños, apenas suficientes para una comida miserable. Los niños comenzaron a adelgazar nuevamente, sus costillas volviéndose visibles bajo la piel. Rafael lloraba con ese llanto débil y desesperado de un bebé que ya no tiene fuerzas para exigir lo que necesita. Sofía dejó de jugar en el jardín, pasando la mayor parte del día acostada con los ojos abiertos mirando al techo, en un estado de apatía que Isadora reconocía como el preludio de la desnutrición severa. En su desesperación, Isadora tomó una decisión arriesgada. Consultó el manuscrito buscando plantas comestibles que crecieran en los alrededores de la cabaña. Encontró entradas sobre tayoba, una planta de hojas grandes que podía cocinarse como espinaca si se preparaba correctamente para neutralizar el ácido oxálico que contenía. Encontró referencias a palmitos silvestres que podían cosecharse sin matar el árbol, a frutas del cerrado como pequeñas bayas moradas llenas de antioxidantes, a raíces tuberosas que podían asarse como papas. Armada con el conocimiento del manuscrito y acompañada por Sofía, que llevaba una canasta tejida con fibras que habían encontrado, salió a forrajear. La primera vez fue aterradora. Cada planta que identificaba podía ser la correcta o podía ser su prima venenosa. Los márgenes de error en botánica significan la diferencia entre la nutrición y la muerte. Pero doña Efigenia había sido meticulosa en sus descripciones, incluyendo detalles sobre la forma exacta de las hojas, el patrón de las venas, el olor cuando se frotaban entre los dedos, el sabor amargo o dulce de una pequeña porción de la piel. Regresaron a la cabaña con la canasta llena. Isadora cocinó las hojas de tayoba exactamente como el manuscrito indicaba.
hervirlas en agua durante 10 minutos, desechar el agua, hervirlas nuevamente en agua fresca durante otros 10 minutos, luego saltearlas con un poco de sal. El resultado era una verdura verde oscuro, ligeramente fibrosa, pero nutritiva. Los palmitos los comieron crudos, cortados en rodajas finas que crujían bajo los dientes y tenían un sabor delicado a nuez. Las bayas moradas manchaban los labios y los dedos de un color que parecía sangre, pero eran dulces y llenas de energía. Por primera vez en semanas, los niños comieron hasta saciarse. Tiago sonrió, mostrando sus dientes manchados de morado. «Mamá, esto sabe a cuando éramos felices», dijo con la brutal honestidad de un niño de 7 años. Y aunque la comida era simple, aunque todavía estaban al borde de la supervivencia, había algo profundamente satisfactorio en alimentar a sus hijos con el conocimiento de su tatarabuela, encerrar un círculo que había estado abierto durante más de un siglo. Pero la tranquilidad que habían encontrado estaba a punto de romperse. Una tarde, mientras Isadora trabajaba en el jardín identificando más plantas comestibles usando el manuscrito como guía, escuchó el sonido de un motor acercándose. Era inusual. En las 3 semanas que llevaban viviendo allí, ningún vehículo había llegado hasta la cabaña. El camino era casi intransitable, lleno de baches profundos y rocas que sobresalían del suelo como dientes rotos. Pero este vehículo avanzaba con determinación. El rugido del motor mezclándose con el crujido de ramas rotas y piedras aplastadas. Isadora se incorporó, sombreando sus ojos del sol de la tarde, y vio emerger de entre los árboles una camioneta Toyota Hilux negra, del tipo que usaban los hacendados ricos de la región. El vehículo se detuvo a unos 20 metros de la cabaña, levantando una nube de polvo rojo que flotó en el aire como humo. La puerta del conductor se abrió y descendió un hombre alto, de aproximadamente 50 años, vestido con ropa cara que parecía completamente fuera de lugar en ese entorno rural. Pantalones de lino blanco, camisa de algodón egipcio color celeste, zapatos de cuero italiano que definitivamente no estaban diseñados para caminar en tierra. Su rostro era delgado y aristocrático, con rasgos que hablaban de generaciones de privilegio y poder. Sus ojos, protegidos por gafas de sol de marca, escanearon la propiedad con una mezcla de desdén y cálculo frío. Este era, sin duda alguna, el doctor Heitor Sampaio, y su llegada anunciaba el comienzo de una batalla que Isadora no estaba segura de poder ganar. El doctor Heitor Sampaio se quitó las gafas de sol con un movimiento deliberadamente lento, revelando ojos grises del color del acero pulido. Su sonrisa era la de un tiburón que ha olido sangre en el agua, amplia, mostrando dientes blancos perfectos, pero sin un ápice de calidez genuina. «Señora Méndez, supongo», dijo con una voz educada que goteaba con descendencia como miel envenenada. «Permítame presentarme. Soy el doctor Heitor Sampaio, propietario de la hacienda Agua Clara, que rodea completamente esta pintoresca propiedad suya». Hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asentaran como sedimento en agua turbia. Isadora se irguió, limpiándose las manos sucias de tierra en su falda raída, negándose a mostrar el miedo que sentía crecer en su estómago. «¿En qué puedo ayudarlo, doctor?», preguntó, manteniendo su voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja en la tormenta. Sampaio rió, un sonido seco y hueco que no alcanzaba sus ojos. «Oh, querida señora, no soy yo quien necesita ayuda, es usted. Verá, ha habido un error terrible, un malentendido legal que me siento obligado a aclarar por el bien de todos los involucrados». Sampaio sacó de su camioneta un maletín de cuero marrón, de esos que cuestan más que el salario anual de un trabajador rural. Lo abrió con un clic metálico y extrajo varios documentos impresos en papel oficial con sellos y firmas en tinta azul.
Estos documentos demuestran que la propiedad que usted compró fue vendida ilegalmente. Verá, mi familia tiene derechos ancestrales sobre este terreno que datan de 1847, una concesión imperial otorgada por don Pedro II en persona. La transacción que usted realizó con el señor Joaquín Ferreira fue fraudulenta porque el señor Ferreira no tenía título legítimo para vender. Era simplemente un ocupante ilegal, un invasor, y usted, me temo, ha sido víctima de una estafa. Extendió los papeles hacia Isadora, quien los tomó con manos que se esforzaban por no temblar. Los documentos estaban llenos de lenguaje legal incomprensible, cláusulas y subcláusulas que bailaban ante sus ojos sin educación formal. Pero entre el jargón burocrático, ciertas frases saltaban como serpientes venenosas: nulidad de la transacción, desalojo inmediato, ocupación ilegal de propiedad privada. «Esto no puede ser cierto», murmuró Isadora, sintiendo cómo el mundo se inclinaba peligrosamente bajo sus pies. Firmé papeles en una notaría, recibí un título de propiedad registrado. Sampaio suspiró con exagerada paciencia, como un profesor explicando aritmética básica a un niño especialmente lento. Sí, la notaría de quinta categoría del señor Augusto Méndez en el centro de São Paulo, un establecimiento de reputación cuestionable, digamos. El señor Méndez está actualmente bajo investigación por fraude documental y falsificación de registros. Sus títulos de propiedad valen menos que el papel en que están impresos. Se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Isadora de una manera que era claramente una táctica de intimidación. «Pero no soy un hombre cruel, señora Méndez. Entiendo que usted es una madre desesperada que fue engañada por criminales sin escrúpulos. Por lo tanto, estoy dispuesto a ofrecerle una solución generosa. Le daré 5.000 reales en efectivo, 10 veces lo que pagó por esta ruina, si empaca sus cosas y abandona la propiedad antes del amanecer de mañana. Es más de lo que se merece legalmente, pero considérelo un acto de caridad cristiana de mi parte». Isadora miró los ojos fríos de Sampaio y vio la verdad que él no estaba diciendo. Esto no era sobre derechos de propiedad ancestrales ni fraudes documentales. Había algo más, algo que él quería de esta tierra, algo lo suficientemente valioso como para venir personalmente en lugar de enviar abogados o policías. «¿Por qué?», preguntó directamente. «¿Por qué le importa tanto esta cabaña en ruinas? Tiene miles de hectáreas de tierra fértil en su hacienda. ¿Qué le hace falta de estos pocos metros cuadrados de piedra vieja y bosque salvaje?» Por un momento, apenas perceptible, vio una grieta en la máscara de civilidad de Sampaio. Sus ojos se estrecharon, su mandíbula se tensó. Luego la sonrisa regresó, pero ahora había algo depredador en ella. «Eso, querida señora, no es asunto suyo. Digamos simplemente que tengo planes de desarrollo para esta región que beneficiarán a toda la comunidad, pero esos planes requieren control total del terreno. Su presencia aquí es un inconveniente, uno que estoy dispuesto a eliminar de manera amistosa o, si es necesario, por medios menos placenteros». La amenaza flotaba en el aire como el olor a azufre. Isadora sintió que su sangre se convertía en hielo, pero también sintió algo más: rabia. Rabia pura y ardiente que comenzaba en el centro de su pecho y se extendía hacia sus extremidades como lava fundida. Había huido de São Paulo para escapar del despojo. Había traído a sus hijos a través de cientos de kilómetros confiando en un salto de fe desesperado. Había descubierto el legado de una mujer que fue perseguida por defender la verdad contra la codicia. Y ahora este hombre, este depredador vestido con ropa cara, llegaba a robarle lo único que tenía con amenazas y documentos falsificados. «No», dijo, y la palabra salió de su boca con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No me iré.
Esta tierra pertenece a mi familia desde antes de que la suya existiera. Doña Efigenia Méndez de Souza vivió aquí, trabajó aquí, fue perseguida aquí por hombres exactamente como usted, y yo soy su heredera de sangre. No me moveré. Sampaio la miró con una mezcla de sorpresa e irritación, como si un insecto que planeaba aplastar casualmente hubiera picado su mano. Doña Efigenia, repitió lentamente, saboreando el nombre como si fuera veneno en su lengua. La bruja. Sí, conozco la historia. Mi bisabuelo era uno de los médicos que intentó cerrar su operación ilegal de curanderismo. Una mujer ignorante que envenenaba campesinos con hierbas venenosas mientras pretendía sanarlos. Su legado es de charlatanería y superstición, nada de lo cual tiene cabida en el Brasil moderno. Se dio la vuelta hacia su camioneta, claramente dando por terminada la conversación. Le estoy dando hasta mañana al amanecer. Si no se ha ido para entonces, regresaré con la policía y una orden de desalojo. Y créame, señora Méndez, la policía en esta región responde a quien les paga sus salarios, y ese alguien soy yo. Subió a su vehículo. Arrancó el motor con un rugido que espantó a los pájaros de los árboles cercanos, y se alejó levantando una tormenta de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Isadora se quedó inmóvil durante largo rato después de que el sonido del motor se desvaneciera en la distancia. Sus hijos habían presenciado todo desde la ventana de la cabaña, sus rostros pequeños presionados contra el marco de madera, sus ojos grandes de miedo. Sofía salió primero, caminando lentamente hacia su madre como quien se acerca a un animal herido. «Mamá, ¿ese hombre malo va a hacernos daño?», preguntó con una vocecita que se quebraba. Isadora la abrazó, sintiendo el cuerpecito frágil de su hija contra el suyo. «No, mi amor, no lo permitiré, pero necesito que seas valiente. Necesito que cuides de tus hermanos mientras mamá encuentra la manera de protegernos». Esa noche, después de que los niños se durmieran exhaustos por la tensión emocional, Isadora descendió nuevamente al laboratorio secreto. Encendió velas alrededor de la mesa de trabajo, creando un círculo de luz dorada en medio de la oscuridad subterránea. Abrió el manuscrito de Doña Efigenia en la última sección, la que documentaba la persecución y la resistencia. Allí, en las páginas finales escritas con la caligrafía cada vez más irregular de una mujer anciana y enferma, encontró lo que estaba buscando. Doña Efigenia había documentado no solo las plantas medicinales, sino también las plantas defensivas, aquellas que la naturaleza había dotado con espinas químicas para protegerse de depredadores. Había descripciones detalladas de la urtiga brasileña, cuyas hojas causan una irritación cutánea tan intensa que puede incapacitar a una persona durante horas. Había fórmulas para crear extractos concentrados de pimenta malagueta que podían convertir el aire mismo en arma si se dispersaban correctamente. Había instrucciones para preparar tinturas de plantas que inducían náuseas violentas con solo oler su aroma, o confusión mental si sus vapores se inhalaban. No eran venenos letales. Doña Efigenia había sido clara en que nunca mataría a otra persona, pero eran disuasivos poderosos, formas de protección que no requerían violencia física, pero sí conocimiento químico profundo. Si vienen a destruir lo que he construido, había escrito la anciana con tinta temblorosa, encontrarán que las plantas que amo también me aman a mí y defenderán su hogar con uñas y dientes hechos de alcaloides y terpenos. Isadora pasó toda la noche preparando defensas. Siguiendo las instrucciones meticulosas del manuscrito, creó una decocción concentrada de urtica urens, mezclada con capsaicina extraída de los chiles más picantes que había encontrado creciendo salvajes cerca del arroyo. El resultado era un líquido verde oscuro que hervía y borboteaba en el alambique de cobre.
desprendiendo vapores que hacían arder los ojos incluso a varios metros de distancia. Preparó también una tintura de datura stramonium, conocida popularmente como trombeta de Anjo, que en dosis controladas causaba desorientación severa sin ser letal. Llenó varios frascos de vidrio con estas preparaciones, sellándolos con tapones de corcho untados de cera para evitar que los vapores escaparan prematuramente. No sabía exactamente cómo las usaría. Solo sabía que si Sampaio regresaba con intenciones violentas, no los encontraría indefensos. Estaba cruzando una línea que nunca había imaginado cruzar, convirtiéndose en una mujer que ella misma no reconocía, una madre guerrera dispuesta a usar conocimiento ancestral como arma de resistencia. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo, Isadora emergió del laboratorio con los ojos rojos de cansancio y las manos manchadas de verde por las plantas que había procesado durante la noche. No había dormido, pero tampoco se sentía cansada. Había en ella una energía extraña, una mezcla de miedo adrenalínico y determinación férrea. Había dispuesto los frascos de sus preparaciones en lugares estratégicos alrededor de la cabaña, algunos cerca de la puerta principal, otros en las ventanas, algunos escondidos en el jardín donde podría alcanzarlos rápidamente si era necesario. También había tomado otras precauciones. Había esparcido urtigas frescas alrededor del perímetro de la propiedad, creando una barrera invisible pero efectiva, que cualquiera que caminara descalzo o con pantalones cortos lamentaría profundamente. Había mezclado la tintura de datura con agua y la había rociado en puntos estratégicos donde su aroma se dispersaría con la brisa matinal, no lo suficiente para ser peligroso, pero sí para causar malestar y confusión leve. Exactamente a las 6 de la mañana, como había amenazado, Sampaio regresó, pero esta vez no venía solo. 3 vehículos llegaron levantando nubes de polvo, su camioneta negra al frente, seguida por un camión de volteo lleno de trabajadores con herramientas de demolición, y cerrando la caravana, un coche de policía. Del coche descendieron 2 oficiales uniformados, que claramente estaban incómodos con la situación, pero igual de claramente estaban siendo pagados para hacer vista gorda a la legalidad cuestionable de lo que estaba a punto de ocurrir. Sampaio traía también a un hombre que debía ser su abogado, vestido con traje gris y portando una carpeta repleta de documentos. «Señora Méndez», gritó Sampaio desde una distancia segura, sin acercarse demasiado a la cabaña. «Su tiempo se acabó. Estos oficiales están aquí para supervisar su desalojo. Puede irse por su propio pie con algo de dignidad, o puede ser removida por la fuerza. La elección es suya». Isadora salió de la cabaña con Rafael en brazos, Sofía y Tiago aferrados a su falda. Debe haber sido una imagen patética. Una mujer delgada hasta los huesos, vestida con ropa sucia y rasgada, con 3 niños desnutridos colgando de ella. Pero cuando habló, su voz atravesó el aire de la mañana con la claridad de una campana de cristal. «Esta tierra no es suya, doctor Sampaio, y usted lo sabe. No es sobre derechos ancestrales ni fraudes documentales. Es sobre la fuente». Vio cómo los ojos de Sampaio se ensanchaban levemente. Una confirmación involuntaria. «Hay una fuente de agua mineral en esta propiedad, ¿verdad? Una fuente de pureza y calidad excepcionales, y usted quiere monopolizarla para venderla a una multinacional. Quiere destruir el conocimiento medicinal que hay aquí, las plantas raras que crecen alimentadas por esa agua, todo para llenar sus bolsillos con dinero de sangre». Sampaio rió, pero había una nota de nerviosismo en su risa. «Está delirando, mujer. El sol y el hambre le han afectado el cerebro». Pero Isadora no había terminado. Levantó en su mano libre el manuscrito de doña Efigenia, el libro de cuero antiguo brillando bajo la luz del sol de la mañana.
Este manuscrito documenta 150 especies de plantas medicinales nativas de esta región, muchas de las cuales son raras o están en peligro de extinción. Documenta fórmulas farmacéuticas que funcionan, que han sido probadas empíricamente durante décadas. Tiene valor histórico, científico y cultural incalculable, y antes de permitir que lo destruya para construir su fábrica de agua embotellada, antes de permitir que borre el legado de mi tatarabuela, haré que este conocimiento sea público. Lo escanearé, lo distribuiré, lo entregaré a universidades y a la prensa, y cuando el mundo sepa lo que usted está intentando destruir, ninguna cantidad de policías comprados podrá salvarlo de la indignación pública. Era un farol parcial. No tenía manera de escanear el manuscrito, ni siquiera tenía internet en la cabaña, pero había suficiente verdad en sus palabras para sembrar duda. Vio cómo Sampaio consultaba en voz baja con su abogado, cómo los oficiales de policía intercambiaban miradas incómodas, cómo los trabajadores en el camión de volteo murmuraban entre ellos. Nadie quería ser parte de la destrucción de un patrimonio histórico, no cuando podría convertirse en un escándalo público. Pero Sampaio no había llegado a donde estaba siendo fácilmente disuadido. «Oficiales», ordenó con voz dura, «proceden con el desalojo. Esta mujer está ocupando ilegalmente propiedad privada. Utilicen la fuerza si es necesario». Los dos policías avanzaron con expresiones de disculpa en sus rostros, pero avanzaron de todos modos. Fue entonces cuando Isadora hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Destapó uno de los frascos que había preparado durante la noche y lo arrojó al suelo entre ella y los oficiales. El vidrio se rompió, liberando un vapor verdoso que se expandió rápidamente en el aire matinal. El efecto fue inmediato. Los oficiales se detuvieron en seco, sus ojos comenzaron a lagrimear, tosieron violentamente y retrocedieron tambaleándose con las manos cubriéndose la nariz y la boca. No era peligroso, no causaría daño permanente, pero era absolutamente incapacitante. «La próxima», gritó Isadora con una voz que no reconocía como suya, una voz llena de desesperación convertida en furia. «Será peor. No quiero hacer daño a nadie, pero protegeré a mis hijos y el legado de mi sangre. Retírense ahora, o descubrirán que las plantas de esta tierra tienen más poder del que sus documentos legales pueden contrarrestar». El caos que siguió fue una mezcla surrealista de gritos, vehículos retrocediendo rápidamente y hombres tosiendo mientras corrían hacia una distancia segura. Sampaio, furioso y humillado, gritaba órdenes contradictorias desde dentro de su camioneta con las ventanas cerradas. Los trabajadores del camión de volteo simplemente se negaron a acercarse más. Algunos de ellos bajaron del vehículo y comenzaron a caminar de regreso hacia el pueblo, prefiriendo perder un día de salario que enfrentar lo que fuera que esa mujer enloquecida había liberado. Los policías, entre toses y ojos llorosos, intentaron comunicarse por radio solicitando refuerzos, pero la recepción en esa zona remota era prácticamente nula. Isadora se quedó de pie frente a la cabaña, todavía sosteniendo a Rafael con un brazo, mientras con el otro apretaba otro frasco preparado, lista para usarlo si era necesario. Pero algo había cambiado en el aire. El ímpetu del ataque de Sampaio se había roto contra una resistencia inesperada. No podía admitirlo públicamente, no frente a sus empleados y los oficiales, pero en sus ojos calculadores, Isadora podía ver que estaba recalculando el costo-beneficio de esta confrontación. Fue en ese momento de equilibrio precario, cuando la violencia podría haber escalado hacia algo verdaderamente terrible o podría haberse disipado en retirada mutua, que apareció un cuarto vehículo, un pequeño Volkswagen Gol blanco, cubierto de barro y polvo del camino.
Emergió de entre los árboles conducido con una determinación que contrastaba con su tamaño modesto. El coche se detuvo entre las fuerzas de Sampaio y la cabaña, creando una barrera física entre los dos bandos. De él descendió una mujer de aproximadamente 40 años, de estatura mediana, con cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, vestida con jeans y una camiseta con el logo de la Universidad Federal de Minas Gerais. Llevaba gafas de marco grueso que le daban un aspecto académico y cargaba una mochila de campo del tipo que usan los investigadores científicos. Su presencia era tan inesperada que por un momento todos simplemente la miraron en silencio, sin saber cómo reaccionar ante esta nueva variable en la ecuación. «Mi nombre es Dra. Elisa Campos», anunció con voz clara y profesional que cortó a través de la tensión como un bisturí médico. «Soy etnobotánica y profesora titular de la UFMG. Recibí una llamada anónima hace 2 días informándome que en esta ubicación existía un manuscrito botánico del siglo XIX de importancia científica potencial. He venido a verificar esta información». Dirigió su mirada directamente a Isadora. «Señora, ¿es usted quien posee el documento en cuestión?» Isadora, aturdida por esta aparición providencial, solo pudo asentir y levantar el manuscrito que aún sostenía. La Drata Campos se acercó con pasos cautelosos, claramente notando los vapores residuales que aún flotaban en el aire y los hombres tosiendo a distancia. «¿Puedo ver el libro, por favor? Prometo tratarlo con el máximo cuidado». Isadora se lo entregó con manos temblorosas. La científica lo abrió y su expresión cambió inmediatamente de curiosidad profesional a asombro genuino. Sus dedos pasaron reverentemente sobre las páginas, sus ojos escaneando rápidamente el contenido, y con cada segundo que pasaba su excitación era más evidente. «Esto es extraordinario», murmuró la Dra. Campos, más para sí misma que para los presentes. La precisión de las ilustraciones, la metodología documentada, el rigor empírico. Esto no es folclore rural, esto es investigación científica legítima del más alto calibre. Levantó la vista hacia Sampaio, quien había descendido de su camioneta al ver que la situación se estaba saliendo completamente de su control. «Doctor Sampaio, supongo que usted es el propietario de la hacienda vecina. Debe saber que si este manuscrito es auténtico, y por mi examen preliminar, creo firmemente que lo es, esta propiedad califica para protección bajo la Ley Federal de Patrimonio Histórico y Científico. Cualquier intento de demolición o alteración significativa del sitio sin aprobación del IFAN sería un crimen federal». Sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de páginas seleccionadas del manuscrito, sus dedos moviéndose con la eficiencia de quien sabe exactamente qué está documentando y por qué es importante. Además, he notado durante mi breve caminata desde el camino principal la presencia de al menos 3 especies de plantas que están clasificadas como en peligro de extinción. La Stryphnodendron rotundifolium, la Lichnophora pinaster, y si no me equivoco, esa planta junto al arroyo es una variedad de mimosa que creíamos extinta desde 1970. Sampaio palideció visiblemente. «Usted no puede simplemente aparecer aquí y hacer acusaciones sin fundamento. Mis abogados tendrán algo que decir sobre esto». Pero su voz había perdido la confianza arrogante de antes. La Dra. Campos lo miró con la paciencia de quien ha tratado con obstinados antes. «No son acusaciones, doctor. Son observaciones científicas que serán verificadas por mi equipo de investigación, que llegará mañana con equipo de muestreo completo y cámaras documentales. Y en cuanto a fundamento, este manuscrito proporciona evidencia histórica de que esta ubicación ha sido un sitio de investigación botánica durante más de un siglo. El conocimiento contenido aquí
podría revolucionar nuestra comprensión de la medicina tradicional brasileña y potencialmente conducir al desarrollo de nuevos compuestos farmacéuticos basados en estas fórmulas ancestrales. Se volvió hacia Isadora con una expresión que mezclaba admiración y urgencia. Señora, ¿estaría dispuesta a permitir que la universidad estudie este manuscrito? Garantizo su preservación y custodia adecuadas. Y naturalmente usted retendría todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido. Esto podría ser uno de los descubrimientos etnobotánicos más importantes del siglo. Isadora sintió que las rodillas le flaqueaban. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Hace una hora estaba preparada para una batalla violenta, lista para defender su hogar con extractos de plantas y desesperación pura. Ahora, una científica de una universidad federal estaba hablando de descubrimientos revolucionarios y protección patrimonial. Sí, por supuesto, logró decir, pero no entiendo. ¿Quién la llamó? ¿Quién le dijo sobre el manuscrito? Campos frunció el ceño. Como dije, fue una llamada anónima. Una voz de mujer, anciana, con un acento de portugués antiguo que casi no pude entender. Me dijo que en esta ubicación exacta encontraría el trabajo de vida de doña Efigenia Méndez de Sousa, y que era urgente que viniera antes de que fuera destruido. Pensé que podría ser un engaño, pero algo en la manera en que la mujer hablaba, la urgencia en su voz, decidí investigar personalmente. Isadora sintió un escalofrío recorrer su columna. Una mujer anciana con acento antiguo. No necesitaba más explicación. Su tatarabuela, de alguna manera, había encontrado una manera de proteger su legado incluso desde más allá de la muerte. En las semanas que siguieron, la vida de Isadora cambió de maneras que nunca habría imaginado posible. El equipo de investigación de la doctora Campos llegó con equipo sofisticado. Instalaron un campamento temporal cerca de la cabaña y comenzaron el meticuloso trabajo de catalogar las plantas del área y verificar las fórmulas del manuscrito. Los resultados fueron asombrosos. Pruebas preliminares confirmaron que varias de las preparaciones descritas por doña Efigenia mostraban actividad antiinflamatoria y analgésica significativa, en algunos casos superior a compuestos sintéticos modernos. La universidad inició el proceso de solicitar que la propiedad fuera declarada Sitio de Interés Científico Nacional, lo que efectivamente bloqueaba cualquier desarrollo comercial del terreno. Sampaio intentó luchar a través de sus abogados, pero la presión pública era abrumadora. Los medios de comunicación habían captado la historia. Una madre soltera, descubriendo el legado medicinal de su tatarabuela y enfrentándose a un magnate codicioso. Era el tipo de narrativa que resonaba profundamente en el imaginario brasileño. Eventualmente, Sampaio retiró sus reclamos, no por bondad, sino porque continuar la batalla estaba dañando su reputación y sus otros negocios. La fuente de agua mineral permaneció intocada, fluyendo libremente a través del bosque, como había hecho durante siglos. Con el respaldo de la universidad, Isadora recibió una beca de investigación que le permitió vivir modestamente mientras aprendía sobre las plantas que su tatarabuela había documentado. La Dra. Campos se convirtió en su mentora, enseñándole no solo botánica, sino también cómo navegar el mundo académico, cómo proteger el conocimiento tradicional mientras se compartía con la comunidad científica. Los niños prosperaron. Sofía descubrió un amor por la biología, pasando horas con los investigadores, aprendiendo los nombres científicos de las plantas y ayudando a catalogar especímenes. Tiago se convirtió en un experto en rastrear animales del bosque. Sus habilidades de observación impresionaban incluso a los biólogos profesionales del equipo. Rafael, el bebé que había llegado desnutrido y enfermizo,
Ahora corría entre los árboles con mejillas sonrosadas y risa abundante. Y la cabaña, una vez una ruina que amenazaba con colapsar, fue cuidadosamente restaurada usando técnicas tradicionales de construcción, convirtiéndose en un símbolo viviente de resistencia y preservación. El laboratorio subterráneo se convirtió en un museo pequeño pero perfectamente preservado, visitado por estudiantes y académicos de todo Brasil que venían a ver el lugar donde una mujer del siglo XIX había practicado ciencia cuando la sociedad le decía que no tenía derecho a hacerlo. Y algunas noches, cuando la luna llena iluminaba el bosque con su resplandor plateado, Isadora podía jurar que veía una figura anciana caminando entre las plantas, sus manos tocando suavemente las hojas, su rostro mostrando una paz que solo viene de saber que el trabajo de tu vida no ha sido en vano. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido que elegir entre rendirte ante la injusticia o luchar por lo que sabes que es correcto, incluso cuando las probabilidades están completamente en tu contra? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta historia no es solo sobre Isadora o doña Efigenia. Es sobre todos nosotros y las batallas que enfrentamos cuando defendemos la verdad contra la codicia. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si despertó algo en ti, suscríbete a este canal y únete a nuestra familia. Somos más que espectadores. Somos una comunidad que cree que el conocimiento debe servir a las personas y no a las corporaciones, que cree que el legado de nuestros ancestros merece ser honrado y protegido. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, el coraje y la verdad pueden cambiar destinos. Nos vemos en la próxima historia, donde continuaremos explorando las batallas invisibles que dan forma a nuestras vidas y el poder transformador de nunca rendirse ante la injusticia.